Denuncia de Médicos Sin Fronteras. Según la ONG, las autoridades mexicanas han maltratado a un grupo de por lo menos 1,700 migrantes que se encontraban refugiados en una fábrica abandonada en la ciudad fronteriza de Piedras Negras. Esto es en Coahuila. Según el reporte de esta organización, policías y militares prohibieron la salida de los migrantes de esta fábrica durante todo el fin de semana. Además, impidieron la entrada de representantes de la ONG a las instalaciones. Aseguran que tras dejarlos salir, los trasladaron a zonas inseguras. La forma en que las autoridades mexicanas han tratado a los migrantes en Piedras Negras es inaceptable. Más de 1,700 personas han sido retenidas contra su voluntad en una fábrica abandonada, rodeadas de policías y soldados mexicanos, confinadas como si fueran delincuentes. En esta parte del programa nos acompaña María Hernández, coordinadora del proyecto Transmigrantes de la organización Médicos Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. María, quisiera empezar por pedirle si nos puede completar un poco más de la información del trato que recibieron estas personas en esa fábrica. Bueno, lo primero un poco para contextualizar el proyecto en el que trabajamos con Médicos Sin Fronteras. Nosotros tenemos puntos de atención en diversas zonas del país, en la que damos atención primaria, atención en salud mental y también la parte de orientación en trabajo social. En paralelo nos coordinamos con la Secretaría de Salud para referencias de segundo y tercer nivel y con otras organizaciones para cubrir aquellas áreas a las que nosotros no llegamos, como es, por ejemplo, la parte más legal, ¿no? En Piedras Negras, concretamente, nosotros tenemos un punto de atención que está en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, que está a 2 horas de Piedras Negras. Entonces fue la semana del 4 de febrero cuando llega a esta comunidad de Piedras Negras unos 1,700 migrantes, y en esa misma semana, al día siguiente, desplazamos a un equipo multidisciplinar para ver cómo podemos sumar esfuerzos. Nuestros mensajes son claros, ¿no? A estas personas las acoge y encierra en un albergue temporal en esta fábrica abandonada. Parece ser que migrar sí que en ciertas partes es un delito, y hay que recordar que concretamente en México es simplemente una falta administrativa. Entonces a estas personas no podían moverse libremente, solo podían salir, toda aquella persona que no estuviera en situación regular en México no podía salir del recinto, tenían que esperar hasta 2 horas de fila para poder ir ya sea al banco o a un supermercado, acompañados de un oficial de migración. Esto evidentemente subió la tensión. Y una semana después estalla lo inevitable, ¿no? El 13 de febrero, las personas que estaban allá confinadas se monta un pequeño motín, y ahí es donde las fuerzas estatales y policiales más a nivel federal entran en el albergue y desalojan a los actores humanitarios, ¿no? Entonces, bajo el pretexto de que la prioridad es la seguridad, estas personas a partir de ese momento ya no pueden salir, y nosotros de hecho estuvimos día y medio en el que tampoco podíamos acceder a esta población. Desde mi organización lo que prevalece son las personas y sus derechos más básicos, ¿no? Entonces, así como por parte de... Miramos siempre mucho, ¿no?, la atención médica, porque al final es nuestro mandato. Pues la atención médica, había habido una muy buena coordinación con la Secretaría de Salud, habíamos trabajado muy bien hasta este momento en el que se nos prohíbe el acceso a la población. Podemos volver a entrar el día viernes, y lo que ya habíamos ido constatando es que se habían organizado autobuses que trasladaban a estas personas a otras ciudades. Entonces, lo que nosotros ponemos de manifiesto en esta declaración son estos 2 mensajes principales. El primero es esa retención de las personas dentro de un recinto del cual no podían moverse con libertad, y su único delito es ser migrante. Y el segundo punto es que si efectivamente las autoridades responsables, ¿no?, consideran que la seguridad es una prioridad, esto es totalmente contradictorio a trasladar a estas personas a otras ciudades de la frontera que son todavía más inseguras que Piedras Negras, porque
desafortunadamente México es un país precioso, pero hay zonas que están controladas pues por crimen organizado y que todo esto las expone a situaciones de violencia y a ser objetivo del crimen y de esta violencia generalizada, ¿no? Claro, pero ¿observas algún tipo de irregularidad que esté dedicada o centrada, enfocada a los migrantes debido a la cantidad que han avanzado en estas caravanas de las que hemos dado cuenta en los últimos meses? Pues yo irregularidad, sinceramente, si hablamos de la parte más puramente legal, no lo sé. Yo tampoco tengo, ni mi organización, no somos nadie para criticar las políticas. Nosotros lo que denunciamos son las consecuencias que estas políticas tienen en la salud de las personas, ¿no? Entonces, concretamente en Piedras Negras, el retener a gente y el trasladarla a ciudades que son peligrosas, esto es lo que a nosotros, pues como organización, vimos que era pertinente el ponerlo de manifiesto, ¿no? Más allá de, de hecho, sin entrar en si es legal o no. Aquí cada uno tenemos nuestras responsabilidades y nosotros somos una organización médico-humanitaria. Intentamos velar y atender de la mejor manera posible a las personas, independientemente de su condición, si tienen un papel o no, su nacionalidad, etcétera, etcétera. María, intentando hilar fino sobre toda la información que me estás diciendo, si mueven esta cantidad de migrantes a zonas peligrosas, de alguna manera los vuelven blancos de los cárteles del narcotráfico, de bandas dedicadas al secuestro, de este tipo de criminales que detectan migrantes en condiciones vulnerables por su situación, o bien porque hay mujeres, porque hay niños, de alguna manera los ponen en ese blanco y los hacen de alguna manera potenciales víctimas de estos grupos criminales? Sí, esto es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? O sea, el hacer traslados a ciudades inseguras, el riesgo es ese, ¿no? Que al final caigan y sean objeto de estas bandas organizadas. ¿Y qué recomendaciones han hecho o a qué autoridades podrían acercarse que ustedes noten que son receptivos de este tipo de denuncias con el nuevo gobierno? Pues la verdad que en esta parte es un trabajo que lleva más mi jefe de misión, entonces no sé si estoy totalmente, si tengo todos los elementos para responder a la pregunta, porque como el nuevo gobierno ha entrado hace relativamente poco, estamos iniciando las conversaciones. Para nosotros, nuestro actor, uno de los interlocutores principales es la Secretaría de Salud, con la cual estamos trabajando muy bien en los otros puntos y también en el norte. Y para la parte más de gobierno, pues yo sé que mis responsables ya están en conversaciones, ya más en corto, ¿no? Para ver cómo respetar, ¿no? los derechos de las personas. Son 1.700 migrantes de este caso. ¿Notan algún repunte en casos como este o ha habido un seguimiento puntual de este tipo de casos a lo largo de diferentes administraciones en los diferentes estados que integran México? No entendí la pregunta, discúlpeme. Son 1.700 migrantes de los que estamos hablando en este caso, sí, en Piedras Negras, sí. Coahuila. Sin embargo, los gobiernos de los estados son diferentes. ¿Ustedes observan que ha habido un repunte sin importar el tipo de gobierno, el partido al que pertenecen a lo largo del tiempo, o son casos aislados, por ejemplo, como este? ¿Un repunte se refiere a las medidas que se toman con estos migrantes? Exacto, de trasladarlos a otros estados de la República. No, realmente el fenómeno migratorio no es algo nuevo, desde luego no en la región. Lo que sí ha sido un cambio es la manera de hacer estos desplazamientos en caravana y en un volumen al que hasta ahora no estábamos habituados, ¿no? Esto se puso de manifiesto en la caravana de 2018 que llegó la mayoría a Tijuana, y que ahora en 2019 son caravanas un poco más disgregadas, pero que siguen siendo volúmenes muy importantes, ¿no? Entonces, es casi entendible que el Estado se vea desbordado, no sepa muy bien cómo reaccionar, pero esto no justifica
en este caso, pues la retención de personas o el traslado a ciudades inseguras. Nosotros seguimos monitoreando y seguimos también trabajando por la población. No hemos visto un repunte porque, como le digo, estos volúmenes es algo relativamente nuevo. Le agradezco, No María. podemos todavía evidenciar tendencias, perdón. Le agradezco a María Hernández, coordinadora del proyecto Transmigrante de la Organización Médicos Sin Fronteras, por estar con nosotros aquí en la tarde en NTN24, y le agradeceríamos más información de este tipo de casos. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde también para ti.